En el corazón del barrio Born, entre calles estrechas y llenas de historia, se alza una joya que ha sido testigo de siglos de fe, lucha y arte. La Basílica de Santa María del Mar, uno de los templos más queridos y fascinantes de Barcelona. Pero, ¿qué tiene esta iglesia que no tenga ninguna otra? ¿Por qué es considerada por muchos como la verdadera catedral del pueblo? ¿Qué secretos esconde entre sus muros de piedra construido por manos humildes y devotas? En este video no solo vamos a recorrer sus pasillos y admirar su imponente arquitectura, vamos a descubrir el alma de Santa María del Mar. Te revelaré datos que pocos conocen, historias ocultas tras sus vitrales y la razón por la que este lugar tiene un significado tan profundo para los barceloneses. Así que si alguna vez te has preguntado qué hace tan especial a esta iglesia o simplemente quieres verla como nunca antes te la han mostrado, quédate, porque todo eso y más empieza ahora. Acabamos de entrar en una basílica que no sabía de su existencia. La recomendaron, dicen que está preciosa y creo que es verdad. Se ve en las paredes la antigüedad. Se llama Basílica de Santa María del Mar. Está muy bonita y no quise pasar por alto la oportunidad de visitarla y mostrársela a ustedes. Miren qué belleza. Está muy bonita. Ni vidna na kamen, što очень старое. Aquí pueden ver el arte. Se puede apreciar. Es algo fenomenal. Miren estos pasillos en los que se puede pasar. Está espectacular. En la altura, la forma de los techos, esos ventanales, esos vitrales de colores, con los detalles, súper bonito. Entrar en Santa María del Mar no es solo cruzar las puertas de una iglesia, es atravesar un umbral hacia otra época. El bullicio de Barcelona se queda fuera. Aquí el tiempo se detiene. Los ecos del siglo pasado se sienten en cada columna, en cada sombra que proyecta la luz filtrada por los vitrales. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántas historias han nacido entre estas piedras? Construida en el siglo XIV, esta basílica fue levantada piedra a piedra por los propios vecinos del barrio. Gente sencilla, trabajadores del mar, comerciantes, artesanos. Fue el templo del pueblo y aún lo es. Por eso, a diferencia de otras grandes iglesias, aquí no encontrarás el lujo de los nobles, sino la grandeza de lo humano. Dicen que la luz que entra por los rosetones no es solo luz, es memoria, porque cada rayo ilumina siglos de devoción, de alegrías celebradas, de lágrimas susurradas al altar, de vidas que pasaron sin hacer ruido, pero dejaron su huella en el alma del templo. Fíjate en sus columnas, son delgadas, elegantes, casi imposibles. Sostienen el techo con una gracia que parece desafiar la lógica y sin embargo llevan siglos ahí, firmes, silenciosas, como guardianas de secretos que no se atreven a contar. En plena guerra civil española, una parte del interior fue devorada por las llamas, pero la estructura resistió, la piedra aguantó y así como la ciudad misma, la basílica renació, no intacta, pero viva, como un cuerpo con cicatrices que no esconde porque forma parte de su historia. No hace falta ser creyente para sentir algo aquí adentro. Llámalo paz, asombro, respeto o simplemente la sensación de estar frente a algo mucho más grande que uno mismo. Cada rincón, cada detalle, cada silencio de esta iglesia tiene algo que decir y aunque no lo digas en voz alta, sabes que lo estás escuchando. Dicen que el alma de un edificio no está en sus muros, sino en las historias que han ocurrido dentro de ellos. Y Santa María del Mar tiene muchas, algunas conocidas, otras susurradas. Una de las más conmovedoras es la de los bastaixos. Eran los hombres que cargaban las enormes piedras desde el puerto hasta aquí, sobre sus espaldas desnudas, no por dinero, más bien por fe, por promesa, por orgullo de construir algo que sería de todos. Si te fijas bien, verás una escultura de ellos en la entrada. No son ángeles ni santos, pero hicieron posible este templo. Son los héroes invisibles de esta historia. La arquitectura gótica suele ser sombría, pesada, pero aquí en cambio la sensación es otra. Ligereza, amplitud,
una claridad que envuelve. No fue casualidad. Los arquitectos querían que la luz fuera protagonista, como símbolo divino, pero también como gesto hacia el pueblo, mostrar que la fe no tiene por qué ser oscura ni distante. Y hay detalles escondidos que quizás pasaste por alto, como el símbolo de una estrella de 8 puntas en algunas partes del suelo. Para muchos representa la estrella de mar, en honor a los marineros que tanta relación tuvieron con esta iglesia, pero también es símbolo de equilibrio, de renacimiento, de guía. Nada aquí es solo decoración, todo tiene un porqué. Se cuenta también que bajo estos techos se refugiaron ideas prohibidas, libros ocultos, reuniones clandestinas, porque los muros, aunque parezcan callar, lo han visto todo, y eso le da aún más vida a este lugar. Incluso la música tiene su historia. El órgano, la acústica casi perfecta. Imagínate un canto gregoriano elevándose entre estas columnas. No es solo sonido, es vibración, es misticismo. Y es curioso, cuanto más miras, más entiendes que esta basílica no está hecha solo de piedra, sino de intención, de espíritu, de comunidad. Por eso no importa si vienes por historia, por arte o simplemente por curiosidad. Santa María del Mar siempre tiene algo que decirte y siempre te lo dirá en voz baja, para que seas tú quien tenga que escuchar con atención. Y esto aquí pues parece ser una maqueta de la basílica. Está muy bonita, muy bien hecha. Aquí ven un cartel que dice que no se puede tocar, así que estamos bajando a la cripta. Hay unas escaleras. Es como una especie de sala. Y aquí sigue, pero bueno, está cerrado. Pues ahora estamos subiendo a la terraza por estas escaleritas estrechas que nos dijeron que eran como 200 escalones, así que esto es lo que nos toca. Pues nada, entramos a una parte aquí que no tengo la menor idea si es aquí a donde tenemos que ir, pero bueno, aquí estamos. Esto está cerrado y esta puertecita tiene más para arriba, ¿no? Bueno, vamos a seguir subiendo a ver qué tal. Estas escaleras le sacan el alma a cualquiera. Ay, acabamos de subir y esta sí es la terraza como tal. Ay, estamos al borde de la muerte. Pero aquí estamos. Miren qué lindo el paisaje que se puede disfrutar desde aquí. Pero les tengo una noticia muy interesante. Hay que seguir subiendo. Así que ahora vemos que nos encontramos aquí al final de esta escalera. Ay, miren esta preciosura. Llegamos agitados, pero llegamos a la cima de aquí de la basílica. Miren qué vista tan hermosa, espectacular. Y abajo pues bueno, puedes ver las personas paseando por los pequeños callejones de este barrio. Este es uno de los barrios antiguos de Barcelona. Miren cómo se ven los techos de las casas, la ciudad. No sé si logran distinguir. Se puede llegar a ver la Basílica de la Sagrada Familia. Bueno, yo no sé si Sagrada Familia es una basílica, es una catedral o qué cosa es, pero bueno, ahí estaremos pronto. Bueno, ya vamos de bajada. Como dice la frase, para abajo todos los santos ayudan, así que esto no es tan difícil, pero fueron muchos escalones. Pero valió la pena porque la experiencia fue muy atractiva, muy bonito el lugar, y además las vistas que se pueden apreciar desde arriba son espectaculares.
Pues bueno, ya bajamos, ya vamos a salir. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho, me impresionó mucho. Y ver así estructuras tan antiguas, en tan buen estado, con tanto acabado artístico, me resulta muy interesante. Es como si me transportara a la época en que se construyó esto por primera vez. Es como vivir un pedazo de esa historia. Pues ahora nos vamos ya y seguiremos nuestro recorrido. Y ahora que has caminado conmigo por el interior de Santa María del Mar, dime, ¿no sientes que algo se ha movido dentro de ti? Quizás no sepas exactamente qué es, tal vez es la historia que te tocó, una imagen que te sorprendió o simplemente ese silencio tan lleno de significado que solo se encuentra en lugares como este. Esta basílica no necesita alzar la voz para impresionarte, solo necesita que la mires con los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto. Si alguna vez visitas Barcelona, no dejes pasar la oportunidad de entrar, y si ya la conocías, espero haberte mostrado algo que aún no habías visto, porque incluso en lo más conocido siempre hay una nueva historia esperando a ser descubierta. Ya estamos saliendo, nos gustó mucho. Buenas tardes. Una experiencia muy bonita. Aquí, como pueden ver desde afuera, así es como se ve la entrada de la Basílica Santa María del Mar. En las mismas afueras de la Basílica de Santa María del Mar encontramos esta feria que está espectacular. Mucho arte, fotos, adornos, trabajos manuales. Se las mostraré para que vean qué bonito, qué cantidad de arte se puede encontrar en las calles de Barcelona. Hoy es un sábado, no sé si esta feria está todos los días, simplemente los fines de semana, pero bueno, en este momento hoy está aquí. Y pueden ver muchísimas cosas interesantes, sin contar la cantidad de negocios que van a ver tanto a la izquierda como a la derecha en las calles, en los callejones de aquí de la ciudad. Y vemos muchos trabajos manuales, tanto anillos, colgantes, pulseras. Digo, algunos pulóveres, gorras, distintos tipos de arte. Aquí pueden ver cómo hay negocios locales. Un arte muy interesante y distinto, como pueden apreciar. Aquí tenemos una pizzería, la pizza del Born. Y esta feria cuenta con muchas cositas bonitas e interesantes. Me imagino que los precios no estarán tan caros, pues no estamos en el mismo centro de la ciudad, pero sí en una parte muy transitada debido a la basílica y otras curiosidades de la zona. Gracias por acompañarme en este recorrido, y si te ha gustado, suscríbete, comparte este video y déjame en los comentarios qué parte te emocionó más o qué otro lugar del mundo debería explorar contigo en el próximo viaje. Nos vemos muy pronto en el próximo destino. Hasta entonces, que la luz que entra por las ventanas de Santa María del Mar te acompañe, aunque estés lejos de ella.